Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema que hoy quiero compartir es cristianos en formación. Cristianos en formación. Desde que el Señor realmente rescata a su pueblo, pasa un tiempo para formarlo. Y la meta es que los hijos de Él se parezcan más a su Padre. Que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, lo lleva a un proceso donde quiere sacarles del corazón a Egipto. Lo sacó de Egipto, pero Dios quiere sacarles todas las costumbres y toda la basura que ellos traían de Egipto y los lleva al desierto y los lleva ahí a un proceso de formación espiritual. Y eso es lo que hace Dios, eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Los llamó, estuvo 3 años y medio con ellos y fue un proceso de formación. Y aún así muchos, especialmente Felipe, no creía en él. Hasta la fecha tenemos un dicho, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es que en el tiempo que estemos en esta tierra, Él quiere formarnos y la meta fundamental de cada cristiano debe de ser que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cuántos se parecen más a Cristo? Amén. ¿Y cuántos quieren parecerse más a Cristo? Amén. Yo creo que esa debe ser la meta. Este proceso, pues nosotros lo conocemos como santificación, es decir, ese tiempo donde nos apartamos para vivir para el Señor. Y eso empieza cuando nosotros decidimos creerle a Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empieza ese proceso de formación en nosotros para sacarnos también toda la basura que traíamos del mundo y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Cristo y el Espíritu Santo trabajan en nosotros para el resto de nuestra vida hasta que lleguemos un día a la patria celestial. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces eso hace Dios. Y muchas veces nosotros en la vida pasamos procesos donde a veces son dolorosos, pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos formados cada día a la imagen de Jesucristo, como dice Efesios 4:13, para que nuestra vida tome esa forma que Dios quiere que tenga, que de ser semejantes a Cristo. Consiste en que nosotros los cristianos nos dejemos guiar y gobernar por el Espíritu y la palabra. De lo contrario, va a ser difícil que nosotros podamos ser formados si nosotros no dejamos que la luz del Espíritu Santo haga realidad su palabra, sus promesas en nuestra vida. Usted sabe que la mente carnal, dice la Escritura, que es enemistad contra Dios. Y es por eso que Dios empieza ese proceso en nosotros de sacarnos todo lo del mundo, porque vivimos en un mundo, hermanos, lleno de incredulidad. Y de ahí Dios nos sacó para que creamos en Él y para que podamos creer en sus promesas. Entonces, si la mente carnal es enemistad contra Dios, hasta que la mente no sea transformada y cambiada en dirección a Dios, no podremos nosotros apreciar con claridad las promesas que hay en la Escritura para nosotros. Hasta que el corazón se alinee a la palabra de Dios,
Si no se alinea, todo no va a estar bien. La incredulidad para con Dios brota naturalmente de un corazón carnal. Y de un corazón carnal, escuche, brota esa incredulidad que está arraigada en todos los seres humanos. Y escuche, ninguno de los milagros va a hacer que nosotros creamos más en Dios. Hace 8 días yo compartí un tema: ¿por qué nosotros nos acercamos o conocemos a Jesús? ¿Por qué? Y leía en Juan capítulo 6 que el Señor hizo un milagro ahí extraordinario de darle de comer a más de 15,000 personas. Un salario como de 8 meses para darles de comer en un instante hasta que se saciaron y todavía sobró. Pero usted ve que toda esta cantidad de gente, ni aún viendo los milagros del Señor, lo siguieron. Sino que dice que cuando Él les dijo el propósito realmente de su venida, que no era satisfacer como prioridad los deseos de ellos, dice que lo dejaron. Y solamente se queda Jesús con 12, después de tener una congregación de miles, se queda con 12, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Y ahí vemos nosotros historia tras historia. Cuando resucitó Lázaro, no creían en Dios. Cuando le dio la vista al ciego Bartimeo, no creían en Dios. Cuando el Señor sanó a aquel muchacho, hermanos, aquel paralítico, también creían en Dios. Entonces ninguna cantidad de milagros va a hacer que nosotros tengamos una mente de creyentes en Dios, hasta que usted y yo le damos lugar al Espíritu Santo para que Él transforme sus verdades en realidades en nuestra vida. Dios es un Dios que jamás va a faltar a sus promesas. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Si Él prometió algo, lo va a cumplir, aun si nuestros ojos no lo van a percibir. Muchas cosas de las que yo le creo a Dios, tal vez cuando ya no esté, van a suceder. Pero eso no significa que Dios no va a cumplir lo que prometió. Muchas generaciones no han visto a cabalidad las promesas de Dios, pero Dios las cumplió muchas veces después. Vea Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y voy a leer en la Dios habla hoy, me gustó mucho esta traducción. Dice: todas esas personas, está hablando de los héroes de la fe, murieron sin haber recibido las cosas que Dios ha prometido. Usted podría decir, bueno, si Dios me ha prometido algo y si yo no lo alcanzo a ver, ¿para qué? No, es que Dios va a cumplir sus promesas. Dice, pero como tenían fe, creyeron en el Señor, las vieron, dice, de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Dios les había prometido y nos ha prometido una ciudad espiritual cuyo arquitecto y fundador es el Señor. Y ellos no vieron eso, lo vieron de lejos. Y muchas veces, tal vez nosotros, muchas promesas las vamos a ver de lejos, pero Dios las va a cumplir. Y lo vamos a ver más adelante. Números capítulo 14, versículo 20 al 36. Y dice en Corintios que estas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros. Es decir, para que le saquemos el mayor provecho y saquemos lecciones para la vida de hoy.
sucedieron todas estas cosas y fueron dejadas escritas en la palabra. Si usted me acompaña, vamos a leer en Números 14, 20 al 35 o 36, algo así. El Señor le respondió: ¿me pides que los perdone? Y está hablando el Señor con Moisés. Y está hablando de aquella generación que no creyeron en que el Señor los iba a entrar a la tierra prometida. Y el Señor le respondió: ¿me pides que los perdone? Y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque vieron, dice, mi gloria y las maravillas que hice en Egipto, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y en el desierto, ninguno, escuche, de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra. Y esa promesa, aunque era negativa para los que la estaban escuchando, se tenía que cumplir. Dice: jamás la tierra, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verán jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de mi parte, de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que sería botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán por esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un día por año. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Vamos a dejar ahí este relato de la Escritura. Vea, mis hermanos, hoy estamos viendo este pasaje donde vemos que aquellos 10 que fueron a reconocer la tierra, junto con Josué y con Caleb, y todos los mayores de 20 años que murmuraron contra el Señor, dice, no entrarán en la tierra prometida, y tampoco van a gozar de esa tierra que yo les prometí, una tierra que fluye leche y miel. Todos murieron en el desierto. Lo bueno que en el desierto rápido se seca uno, ¿verdad? Rapidito por el gran calor. Todos murieron. Pero Dios cumplió su promesa de que les iba a dar la descendencia
a la tierra. Incluso Dios dijo que iba a raer toda esa generación y que iba a levantar una nueva generación que le creyera. Hoy vamos a sacar 5 lecciones de la incredulidad del pueblo de Israel, que nos pueden ayudar porque a nosotros también nos visita la incredulidad muchas veces. Y muchas veces quiere atraparnos porque, hermanos, si nos atrapa la incredulidad es enemiga de Dios. Usted y yo decidimos creerle al Señor que Él nos podía perdonar todos nuestros pecados y que por su sangre, su vida que dio en la cruz, nosotros podemos tener vida eterna. Pero siguen las promesas de Dios para nuestra vida. Y es ahí donde usted y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo le dé forma a esa palabra dentro de nosotros para que sus promesas puedan ser realidad en nuestra vida y que nosotros no estemos titubeando muchas veces con las promesas de Dios. Y esa palabra, ¿será que Dios lo puede hacer? Muchas veces nos traiciona. Vamos a sacar lecciones que aprendemos de la incredulidad. Número 1, la incredulidad mide las dificultades en base a lo humano y no lo divino. La incredulidad mide las dificultades en base a lo humano. Fíjese que en el libro de Números, capítulo 13, 31 y 32, vea, hermanos, cómo estaba el pueblo cuando fueron a reconocer la tierra. Pero los que habían, dice el versículo 31, que habían ido, dice, con él, con Josué y Caleb, respondieron: no podremos combatir contra esta gente. Son más fuertes que nosotros. ¿Acaso no traían ellos una lección del desierto, de Egipto, que con mano poderosa Dios los había sacado, que Él peleaba por ellos? Se les olvidó. ¿Cómo es posible que el pueblo, porque no está centrado en las cosas de Dios y solamente ve lo que le interesa, es que el pueblo no puede ver y recordar muchas veces lo que Dios ha dicho? Y ellos dijeron: no podremos, porque ellos son más fuertes que nosotros. Y en ese tiempo habría un ejército más fuerte que el de Faraón. No había. Y Dios lo venció de una forma extraordinaria, donde ellos ni siquiera pelearon. Y eso es, hermanos, cuando Dios actúa. Muchas veces nosotros tenemos que poner la parte humana que Dios nos da, que nosotros hagamos. Y lo demás, las cosas imposibles, le pertenecen a Dios. Pero a ellos se les olvidó. Y comenzaron, dice, a esparcir entre los israelitas, vea, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado, vea hasta dónde llegan, se traga a sus moradores. La pregunta es, si ellos fueron a explorar la tierra, ¿se los tragó la tierra? No, regresaron vivitos y coleando al campamento de Israel. Y dice, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, es decir, los hijos de Anac, los gigantes. Comparado con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Vea, a mí me da a veces risa de ver esto y leerlo, ¿verdad? Porque la incredulidad, hermanos, hace que nosotros aún agrandemos las cosas. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Humanamente sí. ¿Pero acaso Dios no estaba con ellos?
Sí. Y dice, y a nosotros nos miraban como chapulines. No la langosta aquella que usted se come ahorita en Semana Santa, ¿verdad? No, eran chapulines. Y dice, así nos miraban ellos. Y lo peor es que nosotros también nos sentíamos chapulines. Vea cómo es cuando uno se guía por su mente humana. Mide uno las dificultades por lo humano que uno puede hacer. Así les parecíamos a ellos. Cuando nos apoyamos, hermanos, en nuestra humanidad, no podremos recibir y hacer reales las promesas de Dios. En la vida cristiana debemos, como hijos de Dios, mantener nuestra mirada en el Dios del cielo que tiene control de todas las cosas. Número 2, vea qué hace la incredulidad. Anula la palabra de Dios. El versículo 32 dice, y hablaron mal. Vea, leamos. Dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus moradores y los hombres que ahí vimos son enormes. Enormes. Vea, hermanos, ellos dijeron, la tierra que fuimos a explorar es una tierra que se traga a sus moradores. Dios había dicho en Éxodo 3:8, cuando Dios le dio la promesa de llevarlos al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dijo Dios, no dijo Moisés, que era una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Pero la incredulidad lo que hace muchas veces es anular la bendita palabra de Dios. Y por eso, hermanos, la incredulidad es un veneno. Aquí tenemos una contradicción que, hermanos, siempre la incredulidad contradice lo que Dios ha dicho. Y por eso es enemistad contra el Señor. Porque solo juzga por las apariencias. Y la Biblia dice que el que no cree en Dios le ha hecho a él mentiroso. Entonces, la incredulidad debemos de combatirla, porque todos tenemos influencia de la incredulidad, con la incredulidad. Número 3, la incredulidad, y esto no mucho me gusta, desprecia la provisión de Dios. El versículo 32 dice, y hablaron mal de la tierra que fueron a explorar. Sí, dijeron, es una bonita tierra, pero llegaron, yo me imagino que inflaron las cosas, el informe. Fueron allá y ellos, escuchen, hablaron mal de la tierra. Aborrecieron aquella tierra deseable y no creyeron a la palabra de Dios. Vea el Salmo 106, versículo 24. Es interesante lo que este salmo aporta, hermanos, a darnos a nosotros esta información de que el pueblo de Israel era desierto. Despreciaron una tierra, dice, apetecible. Y dice, y no creyeron, ¿qué? La promesa de Dios. Es como que si nosotros dijéramos, saber usted si es verdad que hay un cielo o hay un infierno. Pero de todas formas voy a tratar de seguir siendo evangélico. Pero ¿será que un día me voy a ir como cohete para el cielo? Y voy a vivir por la eternidad con Dios. ¿Cómo es eso?
¿Será posible? Y muchas veces se cuestiona eso. Pero ellos despreciaron la provisión abundante que Dios tenía para su pueblo. La buena y fructífera tierra era la provisión que Dios les tenía preparada para ellos. Pero ellos no vieron esa belleza de Dios a través de la palabra, no con los ojos físicos, sino a través de la palabra para poder disfrutarla. Hermanos, esto nos da a nosotros un mensaje, que muchas veces con nuestros ojos naturales no vemos la respuesta de Dios. No vemos las promesas de Dios. Y las vemos pero muy lejos. Pero solamente por fe, creyendo que el Dios que no miente lo ha dicho, yo me apropio de ellas y empiezo a vivir en ellas. Solamente así. Número 4. La incredulidad en ellos deshonró al mismo Dios. Y hoy en día la incredulidad sigue deshonrando al mismo Dios. Vea Números 14, 11. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho en ellos? Dios está molesto con esta generación, y Él dice que los 10 primeros que vinieron a regar el rumor no van a entrar, y también todos los que escucharon, todos de 20 años para arriba, que habían visto la gloria de Dios, no podrán entrar a la tierra prometida. Dios no los había sacado para que fueran vagabundos en el desierto. Dios los llevaba para un lugar específico, y ellos solamente disfrutaron. Hermanos, ¿cómo es? Por eso le digo yo, mientras Dios no cambia nuestra mente, nuestro corazón, nosotros vamos a tener un corazón incrédulo. Porque ellos viendo, hermanos, todos los días cuando dijeron, ¿y qué vamos a comer en el desierto? Y el Señor dice que les daba pan del cielo. Cada mañana, hermanos, solo tenían que juntar la comida. Dice que eran como unas hojaldres, como con miel. Eso era el maná, rico. ¿Usted cree que Dios les iba a dar algo feo? No, algo rico. Dios les dio protección por el sol, les dio luz en la noche, les dio agua, les dio el cuidado con sus ángeles al conducirlos en el desierto. Y además así no le creyeron a Dios. Entonces la incredulidad, hermanos, qué difícil, deshonra a Dios. Deshonra a Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Usted se recuerda de los primeros padres, Adán y Eva. No le creyeron tanto a Dios, pero sí le creyeron a la serpiente. Porque Dios dijo, de todos los árboles que pueden comer, pero de este no pueden comer. Porque el día que ustedes comieren, ese día que van a morir. No le creyeron a Dios. ¿Qué pasó? Le creyeron a la serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? No será como Dios dice. Miren, cómanlo ustedes y van a ser abiertos sus ojos y van a ser como Dios. ¡Qué interesante! ¿Acaso no el ser humano quiere ser como Dios? Porque quiere saber todo de Dios. ¿Qué hay más allá del sol? ¿Qué hay más allá y más allá y más allá de las galaxias que dice que ya han descubierto? ¿Qué habrá? ¿Cómo será Dios? ¿Por qué Dios
dice esto. Es que yo lo quisiera saber, mientras no sé eso. Muchos dicen, no podría creer en Dios. Adán y Eva dijeron, ¡guau! ¡Qué bonito ser como Dios! ¿Y qué? Comieron. Le creyeron al diablo y no le creyeron a Dios. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros creemos lo que nos indica nuestro mal corazón, automáticamente dejamos de creer en Dios. ¿Qué había dicho Dios por ellos? Los había perdonado y sacado desde Egipto hasta aquí. Había tenido misericordia de ellos a lo largo de todo el camino. Y aún así seguían ellos dudando del poder de las palabras hechas promesas. Oh, deshonra al mismo Dios. Por eso usted y yo somos creyentes, pero debemos de ser de verdad creyentes. Y número 5, la última. Esto también no me gusta. La incredulidad es fuente de pecado y de vea, acompáñeme a Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Después que estos 10 regaron la bola, regaron el chisme, no se puede conquistar. Esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Nosotros parecíamos langostas delante de ellos, porque vimos ahí a los hijos de Anac, gigantes. Y también vieron ciudades amuralladas como Jericó, que dicen los arqueólogos que tenía 6 metros de ancho por 11 de alto. Qué difícil el poder penetrar algo así. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Y cuando llegaron y dieron todo este informe, vea la reacción de la comunidad. ¿Cómo es que las malas noticias hacen daño a una gran multitud? Aquella noche, dice, toda la comunidad israelita se puso ¿qué? A gritar y a llorar. ¿Porque Dios estaba fallando a sus promesas? No, porque ellos estaban fallando a no creer las promesas de Dios. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. Yo decía anoche, yo no hubiera querido ser pastor de ellos. Dice, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos, vea, habernos muerto en Egipto? Mas no valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Obstáculos. Para morir atravesados por la espalda y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos al mundial? A Egipto. ¿No será mejor? Mejor nombremos un capitán que nos lleve de vuelta. La pregunta es, ¿cómo los trataban en Egipto? Igual que el trato que les daba Dios en el desierto. ¿Cómo los trataban en Egipto? Los estudiosos de la historia bíblica dicen que muchos de los esclavos israelitas solo tenían la mitad de los dedos de tanto hacer ladrillos y batir barro con las manos. Eso querían volver ellos. En un momento de desesperación por no dejar que la palabra sustentara sus vidas, ellos cometieron esta locura de decir, mejor regresémonos a Egipto. Estábamos mejor allá, de verdad. Usted estaba mejor en el mundo que hoy.
No, ¿de verdad usted estaba mejor en el mundo? No, ahí éramos esclavos del pecado. Y vea, ellos ahora están pasando una situación bien difícil en su corazón. Toda la congregación gritó y dio voces y se quejaron. ¿Cuán fácilmente cree el hombre un mal informe? Y cuán lento muchas veces es el hombre de aceptar que Dios es un Dios veraz, que cumple su palabra. Los que no creen en Dios, lamentablemente llorarán y se lamentarán. La incredulidad excluye a Dios. Y el Señor dice en Números 14, 28 y 29, vea la resolución del Señor a actos de incredulidad. Así que diles, dice 28 y 29, de parte mía, juro por mí mismo que haré lo que se cumplan sus deseos, de mejor morir en el desierto. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb y Josué. Y dice, hijo de Nun, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen la tierra, ya no ustedes, que ustedes la rechazaron. Pero los cadáveres, dice el 32, de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Qué buena promesa, ¿verdad? Como premio a la incredulidad, quedarán tirados en el desierto. La Biblia dice que el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 5. Dios dijo, el día que comieres este pan, ciertamente morirás. Y fue un dicho y hecho. En conclusión, si creemos que Dios ha hablado, deberíamos nosotros como buenos cristianos creer en todo lo que Dios dice. Muchos a veces dicen que creen en la Biblia, en todo lo que afirma ser la Escritura. Y sin embargo, cuán pocas veces son aceptadas sus promesas. Cuán pocas veces sus promesas son creídas por el mismo pueblo. ¿Cuál es el secreto para vivir nosotros las promesas de Dios? Pues la Biblia dice que caminemos en el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede hacer una realidad las promesas en el corazón. De lo contrario, estamos camino a vivir una vida de no creerle a Dios. Entonces, si nosotros vivimos en las promesas y le creemos a la luz del Espíritu Santo que ilumina esa palabra en nuestros corazones, entonces usted y yo vamos a ser verdaderos creyentes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta lección que hemos aprendido? Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos y le damos gracias al Señor por estas lecciones que yo no quisiera estar en los zapatos de esta generación? De uno contaminó a otro y los otros creyeron la negativa de los 10. No le creyeron a los 2. Ellos dijeron, la tierra es buena y a ellos los comeremos nosotros como pan.
No creyeron. Creyeron más la voz de la multitud que no conocía a Dios. Hoy en día, nosotros, por el medio que vivimos en un mundo de incredulidad. También somos contaminados muchas veces a no creer en Dios. Y la Biblia dice que muchos se burlaron, diciendo: ¿cuándo será la venida de Cristo? Ya pasó este siglo, pasan los años, y lo que ustedes dicen no se ha cumplido. La Biblia dice que Él es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno se pierda. Por eso retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Vivimos nosotros inmersos en un mundo lleno de incredulidad de las cosas de Dios. Le creen a las mentiras del diablo. Le creen a las malas noticias. Pero muchas veces no le creen a las buenas noticias que solamente encontramos en la palabra. Hoy, ¿qué es lo que usted ha luchado en su corazón? Quizá hay promesas que usted dice: pues hoy, Señor, yo estoy esperando y no vienen. Algo está pasando. Yo le voy a decir: Dios es un Dios veraz. Y muchas de las promesas sí, nosotros las vamos a vivir. Algunas otras no, pero muchas sí. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,